Continuamos con los trabajos de este primer Congreso Nacional, la Administración Pública de la Cuarta Transformación. Tengo el agrado, el honor de presentarles a ustedes al doctor Jaime Cárdenas Gracia. El doctor, por supuesto, tiene el grado académico de doctor en Derecho por nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también cuenta con ese grado académico por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una especialidad en Derechos Humanos por la propia Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Actualmente es investigador de tiempo completo de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios en el área de Derecho Constitucional. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el más alto nivel, 3, es profesor en esta universidad y consultor jurídico independiente. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown. Ha recibido distintos premios y reconocimientos, como el Premio Anual Ignacio Manuel Altamirano en 1994 y el Premio Nacional de Periodismo en 2004. Diversos grupos de egresados del doctorado en Derecho de la universidad y de universidades estatales le han puesto su nombre a su generación. Él trabaja preferentemente el derecho constitucional, la teoría del derecho, filosofía del derecho, teoría del Estado, derecho electoral, ciencia política. Se interesa en aspectos como la democracia, el neoliberalismo, la argumentación jurídica, reformas constitucionales, sistema electoral mexicano, transición política, derecho parlamentario. Y bueno, no nos comenta nada en este resumen curricular en lo que se refiere a sus obras. Bueno, aquí ya tiene algunas. La última ley de seguridad, no, la última es la de la Constitución de la Ciudad de México. Sí, junto con, bueno, sí. Y esta que trabajamos juntos, ¿no? La ley de seguridad interior, sí, donde me hizo la deferencia de permitirme apoyarlo. Ha trabajado la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su dimensión crítica, el significado jurídico del neoliberalismo, la nulidad de la elección presidencial, la Constitución de la Ciudad de México, por supuesto, del Estado absoluto al Estado neoliberal, argumentación jurídica, enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho, ¿sí? Y la argumentación como derecho. Si ustedes advierten, es un exponente de una calidad superlativa, con una obra tanto intelectual, pero sobre todo no nos pone aquí que ha sido diputado constituyente, ha sido diputado federal. Entonces tiene una experiencia que evidentemente va a enriquecer esta reflexión que hará para nosotros. Doctor, bienvenido y gracias por apoyarnos. Gracias, querido Daniel, por sus generosas palabras. Es un gusto estar en este congreso, primer congreso de Derecho Administrativo. Yo, cuando me invitó Daniel a formar parte de este congreso, yo le decía a Daniel, pero yo no soy un profesor de Derecho Administrativo. Entonces, quedamos, o yo le dije, lo que sí puedo es hacer una ponencia sobre, le llamé así, los fundamentos filosóficos, los fundamentos históricos, políticos y jurídicos de la Cuarta Transformación. Así se llama mi ponencia. Es un hombre muy ambicioso, el que contiene esta ponencia, pero me parece que se trata pues de un asunto fundamental. Entonces les voy a hablar en estos minutos, 40 minutos me dice Daniel, un poquito tal vez más, y si hay la posibilidad de diálogo, pues hacemos el diálogo de los fundamentos que yo considero son los fundamentos filosóficos, históricos, políticos
y jurídicos de la Cuarta Transformación. Lo primero que comenzaría diciendo es que lo que ocurrió el año pasado en las elecciones que culminaron con la jornada electoral, bueno, que tuvieron un momento culminante o fundamental el 1 de julio del 2018, no fue una elección cualquiera, como ustedes saben, como todos lo sabemos. Fue una elección en donde el candidato vencedor obtuvo un porcentaje de votación altísimo, desde que existe, al menos en México, alternancia en el poder presidencial, en donde el partido del candidato vencedor obtuvo un porcentaje también muy importante de votos, tanto en las cámaras de diputados, de senadores, en muchas de las elecciones estatales y municipales del país. Y además, no se trató, y esto es la primera afirmación polémica, solamente de un triunfo electoral de un partido nuevo, fundado en 2014, sino algo más que un triunfo electoral de un partido nuevo, algo más que un nuevo gobierno o un gobierno alternativo al que gobernaba o a los que gobernaban previamente. Los dirigentes de este partido, Morena, pretenden no constituirse exclusivamente como un nuevo gobierno o gobierno alternativo, sino se consideran a sí mismos como representantes de una cuarta transformación, de un cambio histórico tan importante en la vida del país como el que existió con la independencia de México, como el que ocurrió con la reforma liberal y la aprobación de la Constitución del 57, como el que aconteció con la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Muchos de sus dirigentes y de sus seguidores y de los sectores sociales que apoyan a ese movimiento partido pretenden una transformación histórica de esas magnitudes. Desde luego, no existe en este momento la cuarta transformación, ¿no? La cuarta transformación estaría en todo caso por construirse. Verificaremos al final del gobierno, al final de los 5 años, 10 meses, 5 años, 10 meses que gobernará López Obrador, si efectivamente se trató de un cambio histórico político de las magnitudes que ellos están manifestando, exponiendo, defendiendo. Si se trató efectivamente de una cuarta transformación o de un gobierno más encabezado por un partido distinto. Entonces, estamos hablando aquí de una idea, estamos hablando de la idea de la cuarta transformación, cómo la conciben, esa noción, cómo la conciben ellos o los que simpatizamos con ellos, qué críticas podemos hacer a esos fundamentos filosóficos, históricos, políticos, jurídicos de la cuarta transformación y qué es lo que tienen en mente. Es cierto, algo que me decía el profesor Márquez, el doctor Márquez, no hay un libro escrito por López Obrador que se llame La Cuarta Transformación. Ni siquiera existe un documento doctrinal o doctrinario o ideológico que exponga estos fundamentos de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿de dónde estoy obteniendo estas ideas? Bueno, estas ideas las obtengo fundamentalmente, y lo digo en mi ponencia, del discurso de la toma de posesión, de protesta como presidente constitucional de Andrés Manuel López Obrador del 1 de diciembre ante el Congreso de la Unión y desde luego de su famoso discurso de carácter popular en el Zócalo de ese mismo día del 1 de diciembre del 2018, además de otros documentos, ¿no? En algunos documentos en donde yo llegué a participar, por ejemplo, en el proceso electoral antes de que se creara Morena del 2012, que llamamos el Proyecto Alternativo de Nación, en otros documentos que sirvieron de fundamento o de base
también para la campaña presidencial del 2018. En algunas de sus obras políticas o históricas de Andrés Manuel es en donde me nutro para hablar de esta cuarta transformación, así como en su discurso cotidiano, que sobre todo es conocido por nosotros en sus conferencias matutinas o mañaneras, que casi todos los días dirige ante los medios de comunicación o representantes de los medios de comunicación en el país. ¿Cuáles son esos fundamentos? Voy a comenzar con los fundamentos filosóficos. Esto lo dijo expresamente en su discurso de toma de protesta como presidente de México. Comenzó, bueno, además de dar un agradecimiento a Peña Nieto, al expresidente por no intervenir en el proceso electoral del 2018, después de ese agradecimiento comenzó a hacer un cuestionamiento muy severo de la historia política, económica, social de nuestro país en los últimos 30 o 40 años. Hizo un cuestionamiento al neoliberalismo. El neoliberalismo es, como ustedes saben, una doctrina fundamentalmente económica, pero no solamente económica, también es una doctrina política y es una doctrina filosófica. El neoliberalismo se conoce en la economía como teoría neoclásica, es una corriente de pensamiento que surgió a finales del XIX y tuvo sus manifestaciones más importantes en el siglo XX. Sus representantes más famosos, más conspicuos, son Friedrich Hayek, von Mises, Milton Friedman. ¿Qué señala esa corriente de pensamiento económico, político y jurídico? Bueno, las escuelas neoclásicas o neoliberales hicieron una crítica muy profunda al keynesianismo y al estado social, al estado del bienestar. Señalaron que ese estado era el estado social, o llamado en inglés welfare state, es un estado que condujo a actos de corrupción, a un déficit fiscal muy importante, porque el estado del bienestar no podía cubrir las necesidades sociales, los derechos sociales de los sectores mayoritarios de la población. Es decir, el sistema fiscal no era suficiente para cubrir necesidades de empleo, de educación, de salud, de vivienda, de alimentación, de servicios públicos básicos para toda la población. Ese estado del bienestar entró en una profunda crisis en los años 70, una crisis fiscal, en donde lo recaudado fiscalmente no podía cubrir las necesidades de los reclamos y reivindicaciones de los sectores mayoritarios de la población. Es cuando el neoliberalismo, que existía como doctrina, les digo, desde el siglo XIX, comenzó a tener un auge muy importante, sobre todo en la Universidad de Chicago, encabezada esa línea discursiva por Friedman, pero con antecedentes en la obra de Hayek y von Mises, que escribieron no solamente sobre economía, sino escribieron sobre teoría del Estado y teoría del derecho, ¿no? Hay una obra, por ejemplo, extraordinaria de Hayek sobre el Estado en 3 tomos, en donde plantea una construcción jurídica para esa concepción económica neoliberal. Entonces, el neoliberalismo, ¿qué es lo que postuló a finales de los años 70 y se arraigó en el mundo a partir de los años 80 en las presidencias de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y otros mandatarios a nivel mundial, y en México llegó a mediados de los años 80? ¿Qué postula? Postula no como el viejo liberalismo un estado neutral del dejar hacer, de dejar pasar, sino el neoliberalismo postula un estado activo, un estado que defienda la inversión económica, la inversión
privada económica, un Estado que defienda a la empresa, un Estado que defienda libre comercio, un Estado que defienda la inversión privada, un Estado que defienda las leyes del mercado, es decir, un Estado militante. Ese Estado militante requiere de un orden jurídico militante, leyes bancarias, leyes fiscales, leyes como se llaman ahora en México, que las conocemos en general como reformas estructurales, leyes estructurales que apuntalen, que defiendan esa concepción de la economía que garantiza la propiedad privada, la libertad de mercado, el libre comercio, las inversiones. ¿Qué exige? Es además ese modelo neoliberal. Exige la privatización de las empresas públicas, exige desregulaciones para favorecer el comercio y el mercado, exige una economía de mercado extractivista a veces, a costa del medio ambiente, a costa de los derechos a la salud. Eso, por ejemplo, lo observamos en nuestro país, en el caso, por ejemplo, de algunas industrias, como la industria minera a cielo abierto, que son industrias extractivistas que obtienen la riqueza del subsuelo, que por cierto, esa riqueza constitucionalmente es de la nación, pero que no queda en manos de la nación, sino que sirve para beneficiar a unos cuantos, y a los extractivistas de la minería o de otras industrias no les importa la conservación o la protección del medio ambiente o los derechos de la salud, a la salud de las personas o la protección de los derechos de los pueblos originarios. Filosóficamente, el neoliberalismo es individualista, produce un ser humano especial o alienta a un tipo de ser humano especial, además de individualista, un individualismo posesivo o propietario, un individualismo egoísta, en donde la propiedad privada tiene una prevalencia sobre la propiedad social y sobre la propiedad pública. Este modelo que ha producido en México y en el mundo en los últimos 40 años, este modelo, como dice el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ha producido enormes desigualdades, como nunca antes en la historia del capitalismo. El capitalismo pues surge en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, se consolida durante el siglo XIX, nunca antes, el capitalismo moderno me refiero, el capitalismo había producido las desigualdades que hoy expresa este capitalismo, tal como las explica Stiglitz en muchas de sus obras, cuando habla Stiglitz y hasta simplifica cómo el 1% de la población mundial se beneficia con este modelo económico neoliberal y el 99% de la población mundial se empobrece, o también como lo explica, por ejemplo, Piketty, que demuestra en su trabajo económico con elementos estadísticos sólidos, empíricos, como este modelo en los últimos años en Europa, en los llamados países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos, el modelo neoliberal ha producido enormes desigualdades, ha reducido el sector de lo que se llamaba o se conoce como la clase media y provoca brechas de pobreza muy altas. Este modelo, repito, en México llegó en los años 80. Llegó no por un acto de voluntad de los gobernantes mexicanos. Bueno, sí hubo voluntad, pero fue una voluntad presionada. México tuvo, como ustedes saben, en los años 80 enormes problemas derivados de su deuda externa, y el gobierno mexicano de aquellos años acudió a pedir el respaldo de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como el propio gobierno norteamericano, para que rescataran la crisis financiera
en la que vivía nuestro país. Y esos organismos financieros multinacionales, como el Fondo Monetario Internacional, establecieron a nuestro país una serie de condiciones, comenzaron siendo condiciones de carácter económico, lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer el gobierno mexicano en materia económica. Por ejemplo, pues le dijeron al gobierno mexicano: no puedes seguir aumentando tu gasto público, sobre todo el gasto público social, reduce el gasto público social en materia educativa, en materia de salud, ajusta las variables macroeconómicas, establece condiciones muy estrictas de gasto y pues no derroches el dinero en lo social, ¿no? Eso básicamente fue la recomendación, la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Esa carta de intención es conocida y deriva de un famoso documento económico que asesores norteamericanos elaboraron, que se conoce como el Consenso de Washington, que son una serie de recomendaciones a países que estaban endeudados como México en la década de los 80 para que realizaran ajustes a sus sistemas económicos en materia de gasto social, para que dejaran de gastar en la satisfacción de los derechos, en otras palabras, económicos, sociales, culturales, ambientales. ¿Y qué significó a partir de esos años 80 el neoliberalismo en México? Pues la privatización de las empresas públicas. Las principales empresas públicas del país fueron privatizadas durante los sexenios del presidente Salinas de Gortari, del presidente Zedillo, y continuó esa privatización hasta el sexenio de Peña Nieto. ¿Qué más implicó el neoliberalismo en nuestro país? La desarticulación de la fuerza sindical, es decir, la contención de los llamados sindicatos independientes y el favorecimiento de los sindicatos oficiales, o también conocidos como los sindicatos charros. Una nueva concepción en torno a la propiedad, es decir, favorecer la propiedad privada por encima de la propiedad social. No es casual que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se realizara una importante reforma constitucional al artículo 27 para conseguir lo que se conoció en aquella época, lo pongo entre comillas, la privatización del ejido, ¿no? Para poder vender bajo determinadas condiciones o enajenar tierras ejidales o comunales y fortalecer la propiedad privada y las inversiones. Otra consecuencia de este modelo neoliberal en México, pues ha sido la integración subordinada a la economía de los Estados Unidos. Esto se dio fundamentalmente a partir de la firma y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pero ya había ocurrido desde los años 80 con otro tipo de acuerdos internacionales que habíamos suscrito, por ejemplo, cuando México ingresa a la Organización Mundial del Comercio, o también suscribe los acuerdos relacionados con el GATT. ¿Y qué significan todos estos acuerdos comerciales o económicos? La Organización Mundial del Comercio, el GATT, el Tratado de Libre Comercio. Bueno, que la soberanía económica del país se limitó, porque muchas de las medidas económicas nuestro país no las puede adoptar libremente. La economía del país no es trazada, no es fijada por la Secretaría de Hacienda, no es trazada por la Cámara de Diputados cuando aprueba el presupuesto, no es trazada por el Banco Central. La economía nacional viene condicionada por todos estos acuerdos comerciales y económicos internacionales que establecen las líneas de actuación de nuestra escasa autonomía o libertad de movimientos en materia económica. Pero no solamente nos integramos económicamente a los Estados Unidos y a estos acuerdos comerciales. México, por cierto, es uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado, sino que esto se trasladó a otros ámbitos.
por ejemplo, al ámbito de la seguridad. Vicente Fox acuerda con el primer ministro canadiense y con el presidente de los Estados Unidos los acuerdos para la seguridad y prosperidad de América del Norte. Entonces, otro ámbito fundamental de la vida nacional, que es la seguridad, la política interna, la política de migraciones, es condicionada por este tipo de acuerdos. El ASPAN, la iniciativa Mérida con Calderón, las Cumbres de las Américas, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, podemos decir que a consecuencia de todos estos acuerdos comerciales, económicos, de seguridad, nuestro país ha perdido soberanía económica, soberanía en su política interna, en su política de seguridad, desde luego en su política exterior. Y la gran consecuencia también pues fueron las desigualdades que produjo el modelo en nuestro país. Al no gastar tanto el Estado mexicano en derechos sociales, en gasto social, bueno, proliferaron, como todos ustedes se dan cuenta en México, pues instituciones que cuando yo era niño eran impensables. Cuando yo era niño había unas cuantas universidades privadas. Ahora proliferan las universidades privadas. El Estado abdicó de su obligación de garantizar educación en todos los niveles. El Estado abdicó de sus obligaciones en materia de salud, en materia de seguridad social, en fin. ¿Y esto qué provoca o qué genera o qué produce? Pues desigualdad, pobreza, una gran asimetría entre las clases sociales, una compactación y disminución de las clases medias. Y los procesos de desincorporación, de privatización que produjeron en nuestro país, pues produjeron nuevas formas de corrupción, de gran corrupción. La corrupción en México siempre ha existido, pero la gran corrupción que hoy conocemos, que ha implicado el saqueo de los recursos naturales, de los recursos mineros, de los recursos en materia de hidrocarburos, del saqueo en las costas, en las playas, en los mares, del saqueo en el espacio radioeléctrico, del saqueo a la biodiversidad, pues esto nunca antes lo habíamos visto con estas condiciones o estas características. Entonces no hemos producido, desgraciadamente, como postulaba el neoliberalismo, una economía de mercado. Muchos autores, muchos estudiosos sobre el tema dicen que en México lo que hay no es una economía de mercado, sino una economía de compadres, en donde grandes empresas, grandes oligopolios, en las telecomunicaciones, en la radiodifusión, en la industria refresquera, en la industria tabacalera, en fin, en las principales industrias, están en manos de unas cuantas familias, de unas cuantas empresas, muchas de ellas empresas que fueron privatizadas a partir de la década de los años 80 del siglo XX. Y pues la última etapa de ese proceso neoliberal lo vivimos en el sexenio anterior, dirigido, coordinado por el presidente Peña Nieto. ¿Qué vimos ahí? Reformas estructurales, una reforma energética que permite la privatización y el saqueo de los recursos naturales, de los hidrocarburos, de la energía de nuestro país. Esa reforma nos obliga a compartir la llamada renta petrolera con grandes transnacionales y con grandes empresas nacionales del sector. Una reforma en materia de telecomunicaciones, que es una reforma simplemente orientada a que las grandes empresas de radiodifusión se distribuyan el mercado en ese ámbito, Televisa, Televisión Azteca, las principales empresas de radio, y la empresa de telecomunicaciones mantenga, llamada Telmex, su preponderancia. Una reforma educativa para disciplinar punitivamente al magisterio nacional, una reforma bancaria que no fue para otorgar créditos, sino para endurecer las condiciones a favor de los bancos, para perseguir a los deudores de la banca, una reforma laboral que legalizó el outsourcing
en nuestro país y redujo los derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes vuelven a leer el discurso de López Obrador el día de la toma de protesta como presidente de la República y el discurso del Zócalo, encontrarán todo este alegato en contra del modelo neoliberal y la apuesta por un nuevo modelo. ¿Ese modelo qué quiere? Ese nuevo modelo contrario u opuesto al modelo neoliberal, pues pretende, si no erradicar, si no destruir al modelo neoliberal, porque es un modelo mundial, es un modelo hegemónico de control mundial, al menos matizar los efectos más perniciosos, más negativos del modelo neoliberal. Es decir, reducir los niveles de desigualdad, reducir los niveles de pobreza en nuestro país, combatir la corrupción que ha producido la economía de compadres y reducir la violencia y la inseguridad, que es una simple consecuencia en la explicación de López Obrador y de los críticos del modelo neoliberal, pues es una consecuencia de esta profunda desigualdad que ha producido el modelo neoliberal. Sin embargo, aquí también yo quiero hacer una autocrítica a esta crítica al modelo neoliberal promovido por el presidente López Obrador. El discurso y la práctica de la Cuarta Transformación no está exenta de veleidades neoliberales, ¿no? Aunque López Obrador se opone radicalmente al modelo neoliberal, sabe que no puede romper con él, porque hay potencias hegemónicas, los Estados Unidos, que tutelan el modelo neoliberal y porque hay compromisos internacionales, tratados económicos de seguridad que no se pueden rescindir, que no se pueden dar por concluidos, por terminados. Entonces tiene que jugar con algunos elementos del modelo neoliberal y reclamar o reivindicar para su gobierno, para su proyecto político y económico, un nivel muy importante de autonomía. Pero observamos, les digo, paradójicamente, en la Cuarta Transformación, también algunos elementos neoliberales. Por ejemplo, menciono los megaproyectos que propone la Cuarta Transformación, el Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el simple mantenimiento de esta termoeléctrica en Huesca, por ejemplo, o una política que impulsó el gobierno de Peña Nieto a favor de las zonas económicas especiales. También un elemento muy importante de cualquier Estado neoliberal, pues es lo que se conoce como el Estado policíaco militar. La Guardia Nacional, que va a ser aprobada el día de mañana en la Cámara de Diputados y después en los congresos locales, pues responde también a la lógica del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal provoca tantas desigualdades, tantas injusticias, que son necesarios instrumentos de contención de la violencia y del reclamo social, instrumentos para controlar la violencia. Y esos instrumentos pasan por la edificación de un esquema policíaco militar. Hay otra paradoja ahí en la Cuarta Transformación. Ustedes también saben cómo la Cuarta Transformación no ha querido tocar al poderoso sector bancario de nuestro país. Cuando intentó al inicio del gobierno, o ni siquiera entraba en funciones el gobierno, en la etapa de transición, cuando se plantearon en las cámaras algunas iniciativas para limitar, para reducir las comisiones bancarias, pues se tuvo que dar inmediatamente marcha atrás, porque la banca mundial, la banca nacional y la banca mundial protestó contra esas medidas. Y tampoco López Obrador quiere que se realice en estos años una reforma fiscal. Él ha dicho, espérenme 3 años, veremos en 3 años si realizamos una reforma fiscal. Y los economistas esto lo saben muy bien. El principal mecanismo redistribuidor de la riqueza, pues se logra o se consigue a través de una reforma fiscal. Bueno, estos sería parte de los fundamentos filosóficos. Ahora déjenme ir más rápido con los fundamentos históricos. Los fundamentos históricos ya los comenté en la introducción. Él pretende que este cambio, él y sus seguidores y muchos sectores sociales,
pretenden que este cambio sea tan importante como los 3 cambios fundamentales de la historia de nuestro país a partir de la independencia. ¿Cuál sería la diferencia? Que estos cambios no se lograrían, o no, este cambio de la Cuarta Transformación no se piensa lograr por la vía violenta, sino por la vía pacífica. Los 3 cambios anteriores implicaron o entrañaron revoluciones, movimientos políticos violentos. Aquí se quiere hacer este cambio por la vía pacífica, por la vía institucional, por la vía legal. Y otra diferencia muy importante que encuentro es que en los 3 momentos anteriores, la independencia, la reforma y la revolución, esas 3 transformaciones conllevaron a la aprobación de una constitución, de una nueva constitución. Este tema de la constitución para la Cuarta Transformación, por lo menos en este momento, es un tema que queda pendiente. Entonces, históricamente, de lo que se trata en estos años, los objetivos, si me dijeran cuáles son los principales objetivos de la Cuarta Transformación, yo lo contestaría esquemáticamente. Son 4 los objetivos históricos de la Cuarta Transformación. Reducir sensiblemente la gran corrupción en nuestro país, el saqueo. Segundo objetivo, resolver los problemas de desigualdad y de pobreza en el país. Enfrentar los graves problemas de inseguridad y de violencia y finalmente lograr un crecimiento económico importante que permita después redistribuir la riqueza. Un crecimiento, ha dicho el presidente, pues que pueda llegar al 4% o más para que existan recursos que permitan ser distribuidos. Entonces, ese es el fundamento histórico. Se pretende un cambio trascendental como los 3 cambios anteriores en la historia de nuestro país. Políticamente, ¿qué podemos decir de los fundamentos políticos de la Cuarta Transformación? Yo creo que políticamente la Cuarta Transformación es una concepción o es una visión en donde ciertos instrumentos tienen preferencia respecto a otros. Esos instrumentos que tienen preferencia respecto a otros, algunos los han considerado populistas. Entonces aquí vamos a tratar de preguntarnos y de contestarnos si la Cuarta Transformación, encabezada o coordinada o liderada por López Obrador, es populista o no. ¿Qué es el populismo? Bueno, sobre el populismo hay una gran literatura. El populismo, como ustedes saben, es una corriente política del siglo XIX. Para algunos sus antecedentes están en la Rusia zarista, en Europa, están vinculados para algunos al anarquismo, aunque también ha habido populismos de derecha en el mundo. El populismo está vinculado en América Latina pues a 3 figuras históricas muy importantes: al presidente Perón en Argentina, a Getúlio Vargas en Brasil y a Lázaro Cárdenas en México, que fueron movimientos populistas o presidentes populistas de izquierda. ¿Qué es eso del populismo de izquierda o qué es el populismo? El populismo, se dice, tiene como rasgos, para algunos no es una ideología, casi ninguno de los autores considera que el populismo es una ideología, sino es un estilo político. Desde luego hay teóricos del populismo que afirman que sí es una ideología, por ejemplo Ernesto Laclau, que sostiene que sí es una ideología el populismo, aunque hay distintos tipos de populismo. ¿Pero qué es el populismo? El populismo desconfía de la democracia representativa, del sistema de partidos, del sistema electoral. El populismo desconfía también del pluralismo social y político, y en el populismo el líder político reclama para sí una gran concentración de poder. El populismo tiene también como
Otro rasgo distintivo, el oponer a las élites al pueblo. El populismo distingue entre élites y pueblo, ¿no? Dirían algunos la mafia del poder, o como dicen en España, la casta, ¿no? Versus el pueblo. No la sociedad civil, sino el pueblo. ¿El pueblo quién es? Pues todos los que no forman parte de la gran élite económica, la élite del 1%, de la mafia del poder, ¿no? Entonces opone a las élites al pueblo, y en el caso del populismo de izquierda se ve fundamentalmente por las clases más desfavorecidas. Se dice que las políticas populistas de izquierda no son auténticamente políticas de garantía, como lo entendemos los juristas, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino son políticas asistencialistas a favor de esos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Es Andrés Manuel y el movimiento político de la Cuarta Transformación un movimiento populista? Bueno, yo no quiero engañar a nadie, ni a mí mismo. Desde luego que considero que hay elementos populistas en el discurso del presidente López Obrador y del movimiento que lo sigue y de los sectores sociales que lo respaldan. Pero eso significaría entonces que gran parte de la población casi, pues ya somos populistas, ¿no? Recientemente, en la encuesta sobre la Guardia Nacional, cuando estaba aún más, sus componentes estaban más militarizados, pues el periódico Reforma publicó una encuesta de qué porcentaje de la población estaba a favor de la Guardia Nacional, y nos asombró a todos. El 82% de la población estaba a favor de la Guardia Nacional. La mayor parte de las políticas del presidente López Obrador y del gobierno de 2 meses de la Cuarta Transformación son respaldadas por un porcentaje creciente de ciudadanos, superior al porcentaje de ciudadanos que votó por él el 1 de julio. Los niveles de aceptación social, de opinión pública a favor de López Obrador, pues rebasan el 70% en muchas de las políticas que ha impulsado, entre otras esta tan polémica como la Guardia Nacional. Pero a ver, la pregunta ¿es un populista? Bueno, yo hasta el momento no encuentro ningún elemento serio o consistente para decir que el licenciado López Obrador está en contra de la democracia representativa. Mientras el gobierno de López Obrador siga respetando los resultados electorales, respete los acuerdos que se producen en el Congreso, respete las decisiones de la Suprema Corte y de los principales tribunales del país, como el Tribunal Electoral y otros tribunales, pues difícilmente podemos decir que López Obrador está en contra de la democracia representativa y del esquema constitucional de división de poderes de nuestro país. Sin embargo, pues sabemos también que él estimula o alienta figuras de participación distintas a las de la democracia representativa. López Obrador estimula formas de participación ciudadana muy importantes a través de la figura de las consultas, ¿no? Ustedes saben que se han realizado distintas consultas, muchas de ellas cuestionadas por la forma en la que se han organizado o por la escasa participación, pero es verdad que aquí falta una importante reforma constitucional que seguramente en el transcurso de este año se aprobará. Una reforma constitucional al artículo 35, fracción octava, que regule y facilite las consultas populares para que las vías de democracia participativa puedan convivir con las vías de democracia representativa. Entonces, esto es un elemento que me parece importante. La concentración del poder. Por ejemplo, algunas de las medidas del presidente López Obrador, pues sí implican la concentración del poder, es evidente, desde sus informes o conferencias de prensa mañaneras, donde él es el vocero, él mismo es el vocero de su gobierno,
hasta, por ejemplo, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es tema de este seminario, que creó esta figura que le llaman superdelegados, pues implica un esquema de concentración indudable de poder. Pero esto vulnera, como dicen sus críticos, el federalismo. Bueno, está por verse. Ustedes saben que hay controversias constitucionales planteadas en la Corte respecto a este tema, que han impugnado la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y está por verse hasta dónde esa reforma pues implica una sustitución de las competencias de los gobernadores, de los congresos locales, de los poderes judiciales estatales y de los municipios del país, ¿no? Está por verse. Yo por lo pronto pues doy el beneficio de la duda y no me parece que la creación de la figura del superdelegado en sí misma implique la sustitución o la invasión de competencias de las autoridades estatales y municipales. Entonces, ¿cómo podemos explicar por qué López Obrador propuso esta figura de los superdelegados? Pues yo creo que la propuso, pues tiene que ver con los objetivos de la Cuarta Transformación para reducir la corrupción y porque desconfía profundamente de los gobernadores. Entonces necesita un vigilante poderoso en cada estado que determine o vigile, supervise, fiscalice, aunque sea de tipo político, una fiscalización política, a dónde van las aportaciones y las participaciones federales, si son empleadas convenientemente para los programas sociales que está impulsando este gobierno. ¿Y quién va a vigilar a los vigilantes, a esos superdelegados? El propio presidente López Obrador, que está fuera de toda duda, ¿no? Bueno, esto puede ser cuestionable, pero él así lo entiende, seguramente así lo entiende. Yo desde luego no se lo he preguntado, pero así me explico la figura de los superdelegados. Como desconfía de los gobernadores, entonces nombra una figura tan poderosa para que fiscalice políticamente esos recursos y que esa persona le rinda cuentas directamente al presidente de la República. Entonces yo no veo, aunque hay rasgos populistas desde luego, yo no veo la destrucción del federalismo, yo no veo la destrucción del principio de división de poderes, no veo la destrucción de los órganos autónomos, aunque los cuestione continuamente, sino lo que busca tal vez en todas estas críticas al Poder Judicial, a los órganos autónomos, es un redimensionamiento de estas instituciones para que no se constituyan en una burocracia dorada. Entonces, sí, en cierta forma es un populista, porque se preocupa por las clases menos aventajadas. Podemos criticar los programas sociales acerca de si son asistencialistas, si no existiría una mejor forma de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo podemos discutir, pero populista en el sentido que dice, por ejemplo, Enrique Krause, que es un enemigo de la democracia representativa, que se va a apoderar de la Suprema Corte, que no va a respetar las decisiones de la Corte, que no va a respetar los resultados electorales. Yo niego tajantemente que en ese sentido la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador sean, en el sentido de Krause, populistas. Finalmente, los fundamentos jurídicos se refieren a las principales decisiones de carácter jurídico que ha tomado el actual gobierno. Algunas me parecen extraordinarias, en otras soy crítico. Comienzo con la ley de remuneraciones. Bueno, pues a mí me parece importantísimo que se luche contra los privilegios de una burocracia dorada. El tema está a discusión. Yo estoy seguro que López Obrador respetará la decisión de la Suprema Corte cuando la Corte falle sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones. El objetivo es que no existan privilegios en la alta burocracia de nuestro país. Hay también una ley muy importante que será aprobada durante este año, la Ley de Austeridad Republicana, para reducir los privilegios, para reducir
los beneficios que recibía esta burocracia dorada. La ley de austeridad republicana tiene una inquietud como fundamento. Esa ley tendrá como inquietud una pregunta que nos podemos hacer, que yo me hacía en otro foro, donde me invitó también el doctor Daniel Márquez, que es cuánto se debe gastar del presupuesto federal en burocracia. ¿Cuánto es admisible gastar en burocracia para que haya recursos disponibles para el gasto social? En México ahora se gasta muchísimo en la burocracia, como el 70% del presupuesto, y otro 20% del presupuesto es para pagar los intereses de la deuda, y queda un porcentaje muy pequeño para dedicarlo al gasto social y al desarrollo de obras de infraestructura. No siempre en la historia posrevolucionaria de México ocurrió así. Hubo gobiernos en las etapas posrevolucionarias del viejo PRI, en donde pues, cerca del 60 o del 50% del presupuesto federal se destinaba al gasto social y a las obras de infraestructura. Por eso fue posible el gran desarrollo económico de nuestro país en esos años. Hay desde luego en el presupuesto aprobado una reorientación del gasto a lo social, ¿no? Ustedes saben, esto que ha sido muy criticado, que le quitó dinero a muchas instituciones. ¿Para qué quitó dinero a muchas instituciones? Para utilizar ese dinero a los programas sociales, a las becas, a las pensiones de adultos mayores, a los apoyos a los jóvenes, la creación de 100 universidades, en fin. Entonces necesitaba recursos y le quitó dinero a la burocracia para dar dinero al gasto social a través de la vía presupuestal. Luego, en materia de corrupción, pues es muy interesante todo lo que se está haciendo, porque se está combatiendo la corrupción no a la manera tradicional como lo entendemos los ciudadanos y los juristas. Cuando nos dicen a los juristas, ¿cómo usted enfrenta la corrupción?, pensamos inmediatamente en instrumentos coercitivos, ¿no? En luchar contra la impunidad, que no haya impunidad, que los delitos y las faltas administrativas se castiguen, contestamos los abogados. Pues en el discurso de López Obrador es más elaborado, va a las causas, ¿no? Sí, desde luego que, véanlo por ejemplo en el tema del huachicol, es importante castigar a los huachicoleros, procesarlos, en fin, sancionarlos, a las empresas, al crimen organizado que participa en estas actividades. Pero más importante es erradicar el huachicol, que no exista huachicol. Por ejemplo, hay en este momento una revisión muy interesante, bueno, lo hemos visto en los medios de comunicación, para revisar los contratos en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Se habla de contratos con cláusulas leoninas, muy favorables al sector empresarial y muy en contra de los intereses de las empresas productivas del Estado. ¿Qué se quiere? Pues que no se aprueben ese tipo de contratos, que si esos contratos deben ser anulados, que se anulen, que se invaliden, ¿no? Claro, se va a buscar por las vías de la negociación primero un acuerdo con los empresarios. Si no son posibles las vías de negociación con los empresarios, se acudirá a las vías jurídicas para que no existan ese tipo de contratos leoninos que han permitido el saqueo de la nación, ¿no? Me dicen los funcionarios, por ejemplo, de Pemex y CFE, que donde tocan, ¿no?, cualquier contrato, cualquier acuerdo, cualquier licitación encuentran pus, brotan, ¿no?, cantidades exageradas de corrupción, de negocios, de beneficios. Entonces es una lucha contra la corrupción enfocada a eliminar las causas de la corrupción, pero al mismo tiempo también tiene instrumentos coercitivos muy poderosos. El día de ayer, no sé si hoy en la prensa o lo escucharon en la radio o lo vieron en la televisión o en las redes sociales, se aprobó la reforma al artículo 22 para fortalecer la figura de extinción de dominio en materia de corrupción y no solamente de crimen organizado. Entonces a los corruptos no solamente se les va a sancionar administrativa o penalmente, van a perder sus bienes, ellos, sus familias, sus cómplices,
Si pusieron el bien a nombre de la esposa o de los hijos, lo van a perder. Es una medida muy fuerte, es una medida muy represiva. Como la otra reforma que está en curso en las legislaturas locales, que incluyó 9 delitos que aumentan la lista de los delitos que van a exigir prisión preventiva o que van a permitir la prisión preventiva oficiosa, entre ellos delitos de corrupción. También al fortalecimiento que se le está dando a estas estructuras del gobierno, como a la unidad de inteligencia financiera o la atención que se le va a prestar vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT, al lavado de dinero. Entonces, va a haber instrumentos anticorrupción muy poderosos en este gobierno. Desde luego se trata de parar el proceso de privatizador, de revertir la reforma educativa en sus aspectos punitivos, de fortalecer la democracia participativa, de enfrentar la inseguridad no solamente con la Guardia Nacional, algo que es muy polémico, que yo he cuestionado, sino a través de mecanismos distintos como comisiones de la verdad, vías de justicia transicional, leyes de amnistía, indultos, la despenalización de algunas drogas, etcétera. ¿Cómo concluyo mi intervención? Me llevé la hora. Pues bueno, la cuarta transformación es una idea, es una noción, es una propuesta política. No es en este momento una realidad. Está pendiente su realización. Este gobierno puede tener éxito y lograr esta gran transformación nacional, luchando contra estas 4 lacras históricas de nuestro país, que son la corrupción, la inseguridad, la desigualdad, la pobreza y el bajo crecimiento económico. Si Andrés Manuel, si Morena, si este gobierno, si los sectores sociales que lo respaldan logran matizar, cambiar algunas de estas lacras en algún sentido importante, creo que sí estaríamos hablando de una cuarta transformación. En México no podemos seguir como hemos vivido en las últimas décadas. Es obvio que necesitamos un México inclusivo, un México fraterno, un México solidario, un México sin corrupción, sin pobreza, con menor desigualdad, con menores índices de violencia. Esos son los objetivos de la cuarta transformación. Por eso, como ustedes se dieron cuenta, después de haberme escuchado 1 hora, yo soy un simpatizante de la cuarta transformación, pero eso no significa que sea un simpatizante acrítico. No, soy un simpatizante crítico. No todo lo que ha propuesto la cuarta transformación me parece. Creo que hay cuestiones que hay que corregir, sobre todo las veleidades neoliberales que plantea la cuarta transformación, lo que tiene que ver con los megaproyectos. Creo que hay que ser muy respetuoso de los pueblos originarios, de su derecho a la consulta de los pueblos originarios, de la protección al medio ambiente, a la salud, la protección de la propiedad social, la propiedad del agua, en fin, todo eso hay que respetarlo en los megaproyectos y desde luego espero yo que la Guardia Nacional sea una solución y no sea un cuerpo meramente represivo, más que represivo, sea un cuerpo preventivo que enfrente, que resuelva en parte, no lo va a resolver totalmente, pero que logre resolver en corto plazo los graves problemas de inseguridad. La cuarta transformación, en síntesis, no puede perderse en el camino, ¿no? Entonces, en lo que podamos hacer, hay que respaldar a la cuarta transformación y los que sean críticos de la cuarta transformación, pues critiquen a la cuarta transformación, porque lo que critica, lo que se opone, pues también apoya, ¿no? Muchas gracias. Había una filósofa muy famosa que tenía un programa al que le llamaba el banquete de Platón, aludiendo al simposio, a la erótica. Aquí ustedes han sido testigos presenciales del banquete de Jaime Cárdenas Gracia. Evidentemente que
reflexiones muy ricas, reflexiones puntuales, las dimensiones históricas, filosóficas, políticas, ejemplos claros de en qué sí hay consenso, en qué no. Y yo cerraría, porque ya nos está correteando la siguiente mesa, me disculparía por no darles el uso de la voz, pero estoy seguro que con la generosidad de Jaime le escriben a su correo y él contesta cualquier solicitud que le formulen. Yo cerraría diciendo que lo que Jaime nos dice en síntesis es que el presidente de la República está haciendo política y que, bueno, el consenso, la legitimidad que tiene desde la dimensión electoral y desde la dimensión social, le permiten al presidente hacer política. También como él, yo daría el beneficio de la duda y esperaría que efectivamente nuestro país pueda emerger como aquella ave que cruzó el pantano y no se manchó, sí, de este proceso en el que nos han metido tantos años de neoliberalismo, tantos años de cleptocracia, tantos años de capitalismo de cuates, como diría otra conocida periodista. Les agradezco mucho y les pediría de favor que no se retiraran porque dará inicio la siguiente mesa. Muchas gracias. Jaime.